esposo. El Señor bendiga a todos los hermanos. El Señor bendiga a nuestra hermana María del Mirador, donde se encuentre, el Señor le bendiga. También el Señor bendiga al hermano Jorge Gamarra, que estuvo con ¿cómo se llama?, el dengue. El Señor le esté sanando y libertando. También al hermano Carlos de Misiones, al pastor Richard, Señor bendiga. Esa es mi petición, hermano. No sé cuál es la suya, si quiere hacer público. Por todos nuestros seres queridos, hermano, para que pueda llegar la palabra algún día a ellos, que el Señor esté preparando situaciones que donde ellos sientan la necesidad de Dios. Por toda nuestra familia, así cercanos como lejanos, parientes, no tan parientes, que el Señor bendiga, que podamos ser los instrumentos que ellos necesiten, ¿no? Nuestros familiares. Amén. Que el Señor bendiga la petición de nuestro hermano Antonio. Amén. Si no hubiera más peticiones, vamos a orar. Amén. Por todos los que estamos presentes en este día, por todos los que van a escuchar la reunión por Facebook. Amén. Por este lugar, amén. Por todos los hermanos que nos están congregando, que podamos nosotros, como decía el hermano Antonio, ¿no?, ser instrumentos para atraer a otros también, ¿no es cierto? Por mi Amén. familia, por mis hijos, por mis nietos, por mi esposa. Amén, hermano. Por la salud de todos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. El Señor bendiga la petición de nuestro hermano Gustavo. Amén. Si alguien más quiere hacer público. Por la hermana Mari que está con fiebre, por el bebé de la hermana Lorena, hoy lo pusieron en terapia intermedia porque bajó mucho de peso y está amarillo, lo pusieron en lámpara. Pide oración para que el Señor intervenga y pueda obrar sanidad completa. Amén. Amén. El Señor tiene cuidado de nosotros, dice la palabra. Está en las manos del Señor, estamos tranquilos, estamos descansando. Y el Señor obrará. Bueno, también por el esposo de nuestra hermana. Que el Señor bendiga. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos. Gracias te damos, Señor, sabiendo que tú nos oyes, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Y conociendo tu dicho que dice que todo lo que le pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás, Señor. Te pedimos por la iglesia, por la transformación de nuestras vidas, Señor. Que seamos conformados, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Señor, que podamos estar esperando tu venida, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermana y hermano que no está presente, que pueda estar presente en el día de mañana. Te pedimos por la mesa del Señor en el día de mañana. Te pedimos por el ágape, Señor, que todos podamos gozar y participar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, el hermano Antonio tiene una palabra, después la hermana Lili, después el hermano Gustavo. Sí, va a ser, hermano Antonio. Saluda a la amada iglesia. Amén. Con la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias, Señor, por permitirnos estar lo que estamos. Gracias por habernos convocado, persuadido, el Señor, para estar juntos. Él nos trajo, el Señor nos reúne, ¿no?, por medio de la vida que está en nosotros. Y le doy gracias al Señor porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y estamos acá disfrutando, gozándonos uno de los otros y así también del Señor. Gracias, Señor, porque hoy pude estar en mi casa, en este día medio con lluvia, aprendiendo lo que es dormir la siesta, porque no es mi costumbre, no soy santiagueño, soy tucumano, así que no. Hoy dormí la siesta, descansé un rato y bueno, todavía estoy un poco con deuda con el sueño, sigo todavía. Pero gracias, Señor, hermano, porque podemos disfrutar de lo que Dios produce en nosotros, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y casualmente quería compartir, saludar a los hermanos primeramente, a todos los que nos ven. Amén. A todos los hermanos de todas las congregaciones que conocen, las que tienen comunión con nosotros, los hermanos de Campanilla, los hermanos de todas las iglesias que conocen esta gracia, ¿no? Amén. Iglesias por las cuales, hermanos, por los cuales hemos tenido mucho conocimiento y hemos disfrutado entender lo que es el cuerpo, ¿no?, de Cristo, lo que es la vida de Dios en nosotros, y todo eso nos trajo beneficio para poder tener el reposo que necesitamos para poder vivir.
Amén. Y estamos tan agradecidos, hermano, por todos los hermanos que Dios cruzó en nuestras vidas. Hermanos que han entregado su vida al Señor, como el hermano Filemón Amarilla, que partió con el Señor, y así el hermano Emilio Velastiquí. Instrumentos de Dios que hoy uno nunca puede dejar de mencionarlo y acordarse de ellos, ¿no? Y yo le agradezco tanto al Señor por eso. Amén. Y quería compartir con ustedes así una meditación en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Y darle gracias a Dios Gracias. por todo lo que Él ha hecho. Agradecido a Dios porque Él tiene cuidado de sus hijos. Sí, amén. Dios tiene cuidado, hermano, de sus hijos. Por todo tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. Amén, sí. Que Él quitó de nosotros, dice, Aleluya, todo gloria a peso, Dios. ¿no? Que nos impedía. Ahora estamos en la presencia del Señor. Cuando nosotros lo deseamos, el Señor está atento a las oraciones de los santos, dice. Amén, gloria a Dios. Nosotros vemos acá en el capítulo 5, para poder así compartirle esta palabra, esta meditación. Es una meditación que yo vengo teniendo, ¿no? Para que podamos comprender la necesidad de... Venimos hablando de la transformación, ¿no? Que el Evangelio de la Gracia es un evangelio que tiene poder para santificaros, dice. La santificación es la santificación es lo que nosotros necesitamos para poder expresar la vida de Dios, individualmente y como iglesia, expresar a Dios mismo, ¿no? En todos sus aspectos. Nosotros acá como pequeño grupo de iglesia local, esa es la intención, que la gente pueda ver individualmente y corporativamente a Dios manifestándose hacia aquellos que tienen necesidad. Entonces, sin transformación, sin santificación, no hay comunión, sin comunión no hay expresión. No podemos expresar nada. Y teniendo todo para expresarlo, ¿no? Entonces dice acá en el capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos en su vida. ¿Veo? Y este versículo lo hemos leído millones de veces. Dice más que si siendo enemigos de Dios, porque nosotros entendíamos que antes éramos enemigos de Dios. Dios no tenía, nosotros creíamos que Dios no escuchaba, pero hasta que entendimos y conocimos el Evangelio, no sabíamos que nosotros éramos enemigos de Dios. Porque vivíamos conforme a la naturaleza humana. Y haciendo lo que no agrada a Dios, sino lo que le agradaba a la carne, ¿no? Pero dice que si aún siendo enemigo, Dios dice, nos fuimos reconciliados con Dios por medio de su muerte, por medio de su Hijo, dice, la muerte de su Hijo. Y esto es maravilloso poder entender, ¿no? Que la muerte de Jesucristo fue la que nos reconcilió. Tenemos por medio de la muerte, ahora nosotros éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios, y ahí vemos todo lo que podemos ver más adelante en el capítulo 5, el capítulo 1, para ser más bíblico, dice, vamos a leer. Dice, justificados pues por la fe, hoy tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia o paciencia, y la perseverancia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su debido tiempo, murió por los impíos. Dice. Pues apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. Entonces ahora nosotros produjo algo la muerte del Señor Jesucristo. La redención, ¿vio? El perdón, la reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios. Y esto es algo que nosotros lo vivimos exteriormente, porque sabemos que eso lo hizo el Señor. ¿No? Eso lo hizo el Señor, y eso es lo que nos trae paz, saber que por medio de la muerte de Jesucristo, todo aquel que recibe como propia puede ser
redimidos, fuimos perdonados para poder entrar en Cristo, para poder entrar en Dios. Y ahora nosotros tuvimos acceso por medio de la muerte de Cristo, entrada a esta gracia. Dice que la gracia es Dios mismo. Tenemos entrada a Dios, podemos ir a Dios. Dice, pero ahora mucho más, dice, estando conciliados, ya entrando y pudiendo ir a Dios, mucho más ahora, dice, necesitamos por medio de la vida, ser salvos. Salvos por su vida, dice, ¿no? Ahora necesitamos que Dios entre nosotros, y eso es por medio de la resurrección. Ya no es por medio de la muerte, fuimos reconciliados, fuimos justificados, fuimos por medio de la muerte, ahora tenemos la entrada, tenemos paz, pero ahora cuando entramos le permitimos por medio de la resurrección de Jesucristo, ahora Él tiene entrada en nosotros. Ahora Él pudo entrar en nosotros. Nosotros primero fuimos con Él, Él abrió el camino para poder ir a Dios y ahora su resurrección, la vida de Jesucristo, al haber resucitado, ahora Él puede tener entrada para morar en nosotros. ¿Vio? Y ahora Él entró en nosotros, ¿para qué? Para que lo que antes vivimos exteriormente, ahora se procese interiormente. Ahora nosotros necesitamos, ya fuimos reconciliados, fuimos regenerados, ahora necesitamos ser santificados. Y eso es algo que ya no lo sufrimos exteriormente, sino es algo que necesitamos interiormente. Entonces ahora dice, ahora mucho más seremos salvos en su vida. Y ahora esa vida que está en nosotros nos va salvando. Diariamente nos va salvando. Y esa es la santificación. La salvación no es otra cosa que la santificación. Para poder alcanzar la transformación, la conformación de la que hablaba. ¿Cómo vamos a ser conformados? Si no le damos lugar. Si éramos enemigos y fuimos reconciliados, fuimos perdonados, regenerados, bueno, ahora y pudimos ir a la gracia, tuvimos entrada, entramos en Dios y ahora Jesucristo resucitó, no solamente murió, ¿para qué? Para que ahora Dios pueda entrar en nosotros y por medio de la vida de Él ahora nosotros ser transformados. Entonces ahora la vida nos va siendo salvado, dice, mucho más ahora, dice, en su vida, dice, mucho más seremos salvos en su vida, dice ahora. Ahora necesitamos ir siendo salvados de muchas cosas. Y tenemos que aceptar eso, que vamos siendo salvados de nuestro yo, salvados de nuestro hablar, salvados de nuestra manera de ser, de nuestra manera de caminar, de nuestra manera de comportarnos. Vamos siendo salvados por medio de su vida. ¿Vio? Porque hablaba el otro día el hermano, lo que va formándose en nosotros no es nosotros, sino la nueva vida. Entonces tendremos que darle gracias al Señor, ¿no? Porque si aún éramos siendo enemigos de Dios, dice, Él nos reconcilió. Y veía, ¿no?, que la reconciliación es algo mucho más todavía que un simple perdón. ¿Vio? Éramos enemigos, una cosa es ser pecadores, otra cosa es ser enemigos, éramos enemigos, pero aún siendo enemigos, no solamente que éramos pecadores, sino que éramos enemigos de Dios. ¿Vio? Porque íbamos en contra, transgrediendo todo lo que a Dios le agrada. Vivíamos en esa transgresión día a día. Y aún siendo enemigo, dice, Cristo murió por nosotros. Él nos reconcilió por medio de su Hijo. Ahora, dice, ya estando reconciliados, mucho más seremos salvos en su vida. Nos da a entender que necesitamos darle lugar a esa vida. Porque esa vida solamente vino para salvarnos, para poder santificarnos. ¿Vio? Es un proceso que se va haciendo en nosotros. Y tenemos que reconocer que esa vida nos va salvando día a día de todo, de nuestros pensamientos, nos va salvando de nuestra humanidad. ¿Vio? Antes nosotros vivíamos en esa humanidad. Nos va salvando de la vida natural y nos va convirtiendo en personas ya espirituales, que vivimos por medio del Espíritu, porque en el Espíritu está la vida y esa vida nos va salvando. Y esa es la santificación que necesitamos para poder formar algo y para poder ser realmente un instrumento en las manos de Dios. Sin santificación, dice, no hay comunión. Sin comunión no hay manifestación, no hay expresión, no hay conformación. ¿Qué conformación? ¿A qué imagen vamos a ser conformados? Si no le damos lugar que esa vida que está en nosotros, ahora que está en nosotros, que esa vida nos vaya salvando de nuestra mente, porque ahora ya no vivo lo que yo quiero, sino ahora vivo lo que Él quiere en mí, ahora ya no le doy lugar a mí, sino le doy lugar a lo que Dios dice, y vamos siendo salvados. Pablo decía, cada día muero.
Seguramente, él era un hombre como nosotros, era una persona como nosotros. Tuvo lucha, tuvo pruebas, montones de situaciones, pero su confianza fue puesta en el Señor. Y nosotros también. Ya nuestra vida no es nuestra. Pero ese conocimiento se tiene que transformar en una realidad para nosotros. Ya no... Me decía una hermana, me reclamaba, me decía, ¿no? ¿De qué sirve tantos versículos en la cabeza y en nuestro corazón tanta basura? Me decía, ¿no? ¿De qué sirven los versículos en la cabeza si en el corazón hay otras cosas? Y siempre Dios nos dice, sobre toda cosa guarda tu corazón. Un corazón para Dios, un corazón como el de David, un corazón como el de Timoteo, un corazón dispuesto, un corazón atento. ¿No? Guarda tu corazón, porque del corazón emana la vida que está en nosotros emana hacia el otro. Tiene que emanar esta vida, no puede estar ahí entre nosotros, ahí beneficiándonos, sintiendo que, pero si no puedo beneficiar a otro, de nada nos sirve. Dios dice, si yo tengo amor, dice, ¿no? Y no tengo tal y tal cosa, ¿de qué me sirve? Hablamos del amor. Y la otra vez decía, ¿no? Que el amor no es un sentimiento. Como que hoy siento tanto. Entonces, si el amor es un sentimiento, quiere decir que mañana ya no tengo ese sentimiento y ya dejo de amar. El amor es un principio, de tantos principios que es Dios. Me gustaba tanto que veía que nosotros a veces creíamos que la ley, decíamos, la ley es el carácter de Dios. La ley es el principio, es parte del carácter de Dios, son los principios de Dios. Y en ese el mayor es el amor. Ama al Señor tu Dios ante todas las cosas. ¿Vio? ¿Y por qué? Cuando uno rompía la ley, no está rompiendo un principio de Dios. Cuando nosotros pecamos, ya sea queriendo, indirectamente, estamos quebrando los principios de Dios. ¿Vio? Entonces, eso es lo que tenemos que guardar. Nosotros no cumplimos ninguna ley, pero cuando teniendo la capacidad de no manifestamos, estamos quebrantando los principios de Dios, que están en nosotros. Hoy tenemos los principios de Dios, tenemos el carácter de Dios, podemos manifestarlo. Cuando nos negamos a la mente natural, cuando nos negamos a la vida de Dios, creyendo que tenemos una vida capacitada que nos puede transformar, dándole lugar, negándonos, si yo no me niego no voy a manifestar. Y negarse cuesta todo, se lo puedo asegurar. Negarse cuesta todo, pero a la larga tiene su beneficio. Su beneficio. Yo soy uno que me gozo cuando voy experimentando, ¿no? Entonces dice que por medio, fuimos reconciliados por medio, siendo enemigos fuimos reconciliados. Ahora mucho más, dice, seremos salvos en su vida. Y necesitamos ir siendo salvados como iglesia, cada individuo, entender que la vida que está en nosotros nos va salvando cuando le damos lugar, nos va santificando. Y necesitamos ser santificados. No, nuestra alma necesita ser santificada para que nuestro cuerpo pueda expresar lo que Dios le agrada, para poder manifestar un carácter diferente. Y decimos que el fin de la ley es Cristo, pero cuando nosotros manifestamos el carácter, estamos manifestando la ley misma, mostrando lo que la ley dice: no robo, no mato, no miento, no. Entonces mostramos los principios de Dios. Cuando amo, estoy mostrando los principios. Dice mucho, yo soy una persona de principio. Y roba, miente y hace. ¿Dónde está tu principio? Nosotros somos personas de principio, aleluya. ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba, Señor. Nosotros somos personas de principio porque tenemos la vida de Dios y podemos manifestar un carácter que nadie lo puede manifestar que no tenga a Cristo. Esos son nuestros principios. El amor, ¿vio? La ley en nosotros, que Cristo cumplió y se introdujo en nosotros. Ahora nosotros nos regimos por medio de Cristo. Entonces, ¿qué manifestamos? Los principios, de personas de principio. ¿Pero qué manifestamos normalmente? ¿Qué es lo que se ve de nosotros normalmente? ¿Qué principio vemos nosotros en los creyentes, en las iglesias que hablan del amor? ¿Cuáles son los principios que vemos? Envidia, enojo, contienda, todas las cosas. ¿Dónde están los principios de Dios manifestándose como cuerpo, como iglesia? Entonces, ¿qué es lo hermoso que nosotros podamos entender? Que esta vida, ¿a qué vino a nosotros? A salvarnos. Si bien fuimos reconciliados con Dios, tuvimos entrada, y no solamente eso, sino que el Señor resucitó y ahí nos dio entrada, Él a nosotros. Muchas moradas, dice. Una morada, dice, que es la iglesia, y muchas moradas son los muchos hijos, donde Él puede habitar y vivir y manifestarse en cada uno para que corporativamente puedan manifestarlo a Él.
y manifestar sus principios, sus leyes, el amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Y eso es maravilloso, poder entender que cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. No es que éramos pecadores porque Adán simplemente pecó, éramos enemigos de Dios. Y aún siendo enemigos, fíjese, ¿cuánto usted puede perdonar a un enemigo? Pero Dios siendo enemigo, Él mató a su Hijo, aleluya, para reconciliarnos con Él. Y después lo resucitó para que Él pueda, no solamente Él no se conformó, sino que Él quiso entrar en nosotros, para darnos la oportunidad de manifestar lo que Él necesita, un cuerpo, una iglesia gloriosa. Y eso es el anhelo y el deseo del corazón de Dios que nos tiene que transmitir a nosotros. Ese deseo nos tiene que transmitir, tiene que dejar de ser un conocimiento para que sea algo, vio, como decimos siempre, que la radio que transmite algo que lo reproduce. Dios nos transmite amor, lo reproducimos. Dios nos transmite paciencia, la manifestamos. Dios nos transmite bondad y lo transmitimos. Y recibimos y transmitimos. Y eso es lo maravilloso, que podemos recibir porque tenemos el receptor en nosotros, algo que es semejante a Dios, que es nuestro espíritu, donde el Espíritu de Dios vino y estuvo ahí. Entonces tenemos la palabra y tenemos el Espíritu. Y esas dos cosas nos capacitan para ser transformados, ¿no? Y vamos siendo salvados todos los días. Me preocupa a mí si hoy me equivoco, porque estoy siendo procesado. Dios cada día me está salvando de mi vida natural, para poder vivir una vida espiritual plena y poder ser beneficiado. Y es maravilloso que dice acá, antes dice, tenemos entrada a esta gracia, ¿vio? En la cual estamos firmes, pero si nosotros no le damos lugar, ni siquiera conocemos la gracia, mucho menos la experimentamos. Si no la conocemos, si no le damos lugar, nunca la vamos a poder experimentar. Yo decía el otro día, cuando dice el misterio de Dios que es Cristo, la gente lo puede malinterpretar. Pero déjeme decirle que yo sé que hay muchas cosas de Cristo que son un misterio para mí. Es un misterio, porque no sé, porque no lo manifiesto, no sé lo que se siente, no sé lo maravilloso que sería, es un misterio para mí. Y que háblame de esto y no sé, la verdad que todavía no lo experimenté, para mí es un misterio. Ya cuando lo pruebe yo te cuento. Y deja de ser un misterio para ser una vida, para ser un disfrute. Dios, Cristo, el Espíritu, la persona de Dios es un disfrutable. Es para beneficiarnos y disfrutarlo. Dios, descansar, confiadamente esperé que me va siendo salvado, ir siendo salvado. Esta es mi meditación que le tenía hoy, de compartirle con ustedes. Necesitamos esa vida, trabajando, moviéndose en nuestro interior. ¿Qué es comunión? Comunión es movimiento. Muchas veces estamos la mente tan ocupada en tantas cosas que en nosotros no hay ningún movimiento. La vida de Dios no se mueve en nosotros, en nuestro espíritu. No nos manda a hacer nada, no nos manda a meditar, no nos manda a leer, no hay comunión, no hay movimiento. La vida de Dios está quieta, estancada. Pero cuando nosotros le damos lugar y le hacemos caso al Espíritu, la vida de Dios se mueve en nuestro espíritu y produce en nosotros deseo de leer, de orar, nos conmovemos. Cuando empezamos no queremos terminar, pero hasta que empezamos a veces pasa. Cuando empezamos a disfrutar, wow, no queremos dejar y nos gusta y todo es hermoso que viene de parte de Dios. Pero muchas veces nos alejamos tanto de la lectura, de la meditación, de la oración, de invocar al Señor, para que la vida que está en nosotros nos vaya salvando y nos vaya haciendo mejores personas. Nos vaya salvando del yo, del ego, de tantas cosas que, como decía el hermano, están en nosotros, de nosotros sacarla, por medio de que la vida nos va haciendo ver. Que el Señor me ayude a mí primeramente, no crea que esto es ¿para qué? Para el cuerpo, y yo soy parte del cuerpo, y todo el cuerpo necesita lo mismo. Necesita ser siendo salvado cada día para poder ser conformado, transformado, conformado a la imagen, hasta que todo alcancemos, dice. ¿Qué vamos a alcanzar? La transformación, la conformación del cuerpo. ¿Vio? Semejante a él, así como la de la cabeza, así somos nosotros, pero necesitamos que la vida vaya salvándonos de nuestros pensamientos naturales. Pensamos tanto nosotros, tantos pensamos, a veces somos muy pensantes, pero leemos la palabra y no la obedecemos. No tenemos que pensar mucho, simplemente creerla, aceptarla y obedecerla. No hay que pensar demasiado. No, pero yo pienso así, yo pienso así, y entonces la vida no puede producir nada, porque la vida se produce en un montón de pensamientos que lo único que trae es confusión.
Y usted sabe que donde no hay confusión, no hay edificación. ¿Qué hicieron con la torre? Hubo confusión. ¿Para qué? Para que no se edifique, para que no sea llevada a cabo. Cuando empezamos con los pensamientos diferentes y no obedecemos al pensamiento de Dios que está escrito, empieza una confusión. Y donde hay confusión no se puede edificar nada. Porque una piensa una cosa, yo pienso la otra, no, yo creo que es así, yo no creo así, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo. Y hay confusión, y donde hay confusión, la obra se detuvo. Y lo único que saca provecho es la humanidad. Se manifiesta, hace estrago, hace desastre, y no podemos lograr nada. Que el Señor les siga bendiciendo a todos los hermanos que lo están viendo, que esta palabra, que podamos entender cada día más, meditar más en la palabra, ser más profundo en cada versículo. No es solamente una lectura, es algo muy profundo, es un alimento. Pero hasta que no profundizamos, ese alimento no nos puede dejar el contenido que necesitamos. Que el Señor me ayude cada día a mí a poder alcanzar lo que Dios ya ganó para mí, ¿no? Habiendo ganado, a veces no lo disfrutamos. Mire si tuviéramos que ganarlo, mire si tuviéramos que luchar por eso. Pero el Señor ya lo ganó, aleluya. Gracias, Señor, le doy, porque Él es bueno. Él vino, aunque éramos enemigos de Dios. Siendo su amigo, dice, nos reconcilió consigo mismo. Vio, y ahora, ya estando reconciliados, dice, mucho más ahora, dice. Vamos siendo salvados, vamos siendo conformados. Que el Señor bendiga, amado. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Señor. Bueno, este es el día que el Señor preparó, ¿no? Para que estemos juntos, Amén. ¿no? Bendición, hermano. Para que sigamos juntos, compartiendo el Señor, su palabra, ¿no? Y para que vayamos creciendo, ¿no? Amén. Madurando, ¿no? Amén. En la fe. Gloria a Dios. Bueno, agradezco al Señor por este día, por la vida, hermano, por la salud, ¿no? Por todo lo que el Señor nos da, por el sustento, Señor Jesús. por todo lo que el Señor nos da que proviene de su mano. Amén. Amén, hermano. Por todos los hermanos también que no pudieron venir, que el Señor los bendiga de gran manera a cada uno de Amén. ellos, ¿no? En su situación, en sus necesidades, que el Señor los bendiga. Amén, hermano. Amén. Bueno, y quería compartirles, agregar un poquitito nomás de lo que el hermano por ahí estaba hablando. El otro día los hermanos no hablaban que nosotros somos templo de su Espíritu, ¿no? Del Señor, que tenemos un tesoro en el vaso de barro, ¿no? Y bueno, nosotros somos contenedores de la gracia del Señor. Amén, hermano. Amén. Bueno, porque el Señor hizo, ¿no? Nos mezclamos con el Espíritu del Señor y nos hicimos uno con Él. Amén. Amén. Entonces me llevaba, ¿no? Pensaba yo, ¿no? Que la unidad con el Señor, ¿a qué nos lleva, no? ¿Cuál es el propósito, no? Y me llevaba a lo que decía Pablo, ¿no? En Gálatas 4:19, que todos conocemos la palabra, ¿no? Que dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén, hermano. Amén. Qué precioso eso, ¿no? Señor Jesús. Que el Señor quiere formarse en nosotros. Amén. Y también meditaba, ¿no? Que a veces el Señor utiliza las aflicciones, ¿no? Las pruebas, ¿no? Para formarse en nosotros, ¿no? Porque a veces pasamos por aflicciones y duele, el proceso duele, ¿no, hermano? Y como dice Pablo, no sufre dolores, sufre dolor. Pero eso es algo bueno, hermano, trae bendición porque el resultado va a ser Cristo en nosotros. Amén. Amén, hermano. Amén. Cristo va a ser en nosotros, ¿no? Como también dice Pablo, ¿no? En Efesios, que Él quiere hacer hogar en nuestros corazones. Amén. Él quiere hacer hogar en nuestros corazones, ¿no? Él quiere tomar todo lo que es de nosotros, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra voluntad, nuestras decisiones, hasta nuestra conciencia. Él quiere tomar todo para formarse en nosotros, ¿no? Porque como dice la palabra, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, hermanos. Qué precioso es esto, ¿no? Saber que el Señor quiere formarse en nosotros, ¿no? Y bueno, con la ayuda de Él siempre lo vamos a poder lograr, ¿no? Porque Él nos da de su gracia, ¿no? Para capacitarnos, ¿no? Para despojarnos de todo lo que es de nosotros mismos, para que Él crezca, como decía Juan, ¿no? Para que nosotros menguemos y que Él crezca. Amén, hermano. Y bueno, quería compartirle ahí también en Gálatas 1:16. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Gálatas 1:16. Vamos a leer del 15 para
que se entienda mejor, ¿no? Dice la palabra, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero yo quería enfatizar, ¿no?, que el Señor nos llamó, dice, ¿no?, por su gracia, para revelar a su Hijo en nosotros. ¿Amén? Amén. Qué precioso eso, hermano, ¿no?, saberlo, ¿no? Así que bueno, que le haya sido bendición y que el Señor siga bendiciendo. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre amado. Amén, amados. Amén. Saluda a la iglesia con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por estar en este momento, compartiendo con mis hermanos y nutriéndonos, ¿no es cierto? Qué precioso, ¿no es cierto?, cuando uno empieza a entender que hay necesidad aún de cambiar los conceptos que teníamos nosotros. A veces pensábamos que era leer y entender, pero hoy cuando entendemos qué es comer, sabemos que hay una impartición en nosotros. Ya nos nutrimos, ¿no es cierto? Nos nutrimos, eso se va procesando dentro de nosotros, y qué hermoso, ¿no? Porque eso es lo que lleva adelante la formación del Señor en nosotros, ¿no es cierto? Importante es que nosotros podamos entender de que nuestro viejo hombre no puede participar en nada en cuanto a lo que es la edificación, a cuanto a lo que es, ¿no es cierto?, llevar adelante el propósito del Señor. Escuchaba atentamente todo lo que el hermano compartía y habló tantas cosas que uno, bueno, a veces tiene que volver a escucharlo para que vaya entendiendo o captando toda esa cantidad de cosas que el hermano nos compartía, ¿no es cierto? El hermano hablaba de principio y yo pensaba, ¿no?, que son atributos comunicables de Dios, aleluya. Él nos impartió a nosotros su amor, su gracia, Él nos dio a nosotros todo eso que está en Él. Amén. Si no, Él no podría sugerirnos, Pablo no podría decir que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, porque por causa de haberlo recibido puede estar el sentir en nosotros, ¿no? Y ahí el hermano compartía, y yo voy a volver a lo mismo, ¿no? Porque la palabra nos enseña a nosotros que tenemos que hablar las mismas cosas, ¿no es cierto? De esta manera nosotros vamos edificando. Amén, no andamos saltando de un lado para otro, sino que nuestra edificación proviene, ¿no es cierto?, de quizá hasta de un estudio, pero sistemático, expositivo, paso a paso, renglón por renglón, dice la palabra, letra por letra, sin saltearnos ni una coma, porque todo es significante para nosotros, fue inspirado para nosotros. Y esto es lo precioso, ¿no? Dice ahí, Romanos, dice, ¿no? 5:10 leía nuestro hermano. Aleluya, Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y yo veía este versículo y no puedo dejar de dividirlo en dos partes, ¿no es cierto? En dos partes. Es un solo versículo, pero tiene dos porciones. Por un lado está la obra del Señor, amén. Y por otro lado está la segunda parte de esa obra que se tiene que llevar adelante, amén. Por un lado nosotros vemos que hay un lado jurídico que fue lo que el Señor hizo, y por el otro lado un lado orgánico que es el que se va impartiendo en nosotros por causa de esa vida maravillosa, ¿no es cierto? Entonces dice que siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por medio de la muerte de su Hijo. Gloria a Dios por esto, ¿no es cierto? Porque por mucho tiempo estuvimos tan preocupados en equivocarnos, en cuando pecábamos, en cuando errábamos, decíamos después, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos que entender de que de eso ya se ocupó el Señor. Gloria a Dios. Él ya se ocupó de eso, ya lo resolvió. El tema del pecado ya está resuelto, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si siendo enemigos, aleluya, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero mucho más, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y esto es algo maravilloso, hermano. Es algo maravilloso que nosotros podamos en este tiempo ir entendiendo y abrazando la segunda parte como algo que tiene que ser impartido en nosotros para darnos crecimiento, para que nosotros podamos ser ese hombre espiritual formado y llevado a la estatura. Amén, porque dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es la fe en estas palabras.
Es la fe en lo que nosotros recibimos, escuchamos. Es la fe de aquello que nosotros nos vamos compartiendo los unos a los otros. Es como que nos van poniendo en la boca esos bocaditos que nos hacen crecer, nos fortalecen. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero dice mucho más ahora. Mucho más ahora, dice, gloria a Dios, hermano. Dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Gloria a Dios. Bueno, como recién decíamos, ¿no? Del tema del pecado, de lo que hicimos, Dios ya se encargó. Pero ahora Él se está ocupando de lo que somos. De lo que somos, hermano. Entonces, mucho más ahora. Porque todo lo que somos, amén, tenemos que serlo en Cristo. Amén. Todo lo que nosotros, está todavía en nosotros, dice despojado del viejo hombre. Amén. Aleluya, Señor. Amén. Es la vida misma la que nos va ayudando. Es la gracia la que nos capacita a que nosotros podamos ser colaboradores con Dios para esta tarea de ser transformados. Amén. Si bien la obra la hace Él, pero entendemos que Él ya hizo algo por nosotros, allá en la cruz. Y ahora está haciendo algo en nosotros. Aleluya, Señor. Está haciendo algo en nosotros, hermano. ¿Y para qué? Para hacer algo con nosotros. Aleluya, porque decíamos que el viejo hombre no puede participar de la obra de Dios. Él no puede ser colaborador con Dios. No puede colaborar, no puede añadir nada. Gloria a Dios, hoy hablábamos con mi esposa y decíamos, si nosotros en nuestra humanidad tratamos de hacer o llevar algo adelante en medio de la edificación, Dios no lo ve. Porque solamente ve a su Hijo. Y a su Hijo lo ve por medio de la obra de Él en cada uno de nosotros, cuando obramos conforme a su voluntad. Amén. Entonces, si nosotros no somos transformados, somos invisibles, hermano. Gracias, Señor, le digo al Señor, ¿no? Gracias. Gracias porque ahora vamos entendiendo. Amén. Que tenemos que recibir todo lo que tiene Dios para nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que lleguemos a esa estatura. A la estatura de un varón perfecto. Amén. Quizás nos cueste, tengamos dolor de parto. Gloria a Dios. Amén. Dice que es necesario que por medio de mucha tribulación entremos en el reino. Y el otro día hablamos con el hermano, ¿cómo entramos en el reino? Ganando nuestra alma. ¿Y cómo ganamos nuestra alma, hermano? Siendo transformados. Aleluya. Si mi alma todavía está como estaba antes de llegar al Señor, yo no voy a reinar con Cristo. Pero si yo anhelo, amén, buena cosa desea, dice. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Por gracias somos salvos, hermano. Amén. Pero al reino entramos si nosotros le damos lugar a la vida de Dios para que nuestra alma, hermano, amén, sea conformada a la misma imagen de Cristo. Gloria a Dios por esto, amén. Así que, hermanos, gloria a Dios, alentémonos con estas palabras. Amén. Que si habiendo sido nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo, mucho más ahora. Mucho más ahora, hermano. Gracias, Señor, por esta obra maravillosa que está haciendo en nosotros. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor siga bendiciendo, hermano. Damos gracias al Señor por la palabra. Muy hermoso lo que se escucha, ¿no? Es muy hermoso y además es algo que uno le lleva cada día a querer alcanzar más del Señor, ¿no? Y que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. Gloria a Dios. La hermana Estela va a levantar la ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Bueno. Vamos a cantar. Tienda con alegría como el sol brillará, como el sol brillará, como el sol brillará. Tienda con alegría como el sol brillará, y Dios recompensará. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Bendice a tus hijos que cooperan de buen corazón. Dale a ellos gozo, paz y alegría, bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor. Gracias le damos al Señor por esta tarde. Gracias
por la palabra, gracias por esta palabra de edificación que nos da. En esta tarde pido que el Señor esté bendiciendo a aquellos que han dado su ofrenda. Sabemos que esa ofrenda es de corazón. Bendice, Señor, a aquellos que no tienen trabajo, Señor, que tú les estés proveyendo, Señor, un trabajo, una necesidad, los alimentos, todas las cosas, Señor amado, porque tú eres un Dios de amor, Señor, que cubre cada necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y estábamos hablando un poco del libro de Números, ¿no? Y estábamos viendo ahí en el capítulo 33 de Números. Y sabemos que ellos tuvieron jornadas ahí, en el desierto. Acá habla del desierto, cuando ellos salieron de Egipto y bueno, y fueron al desierto. El desierto es un tipo del mundo, ¿no? Nosotros sabemos eso. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, ahí ellos tuvieron varias jornadas. Y bueno, yo quisiera hablar de Risa, ahí en el Números capítulo 33, versículo 21. ¿No? Capítulo 23, versículo 21. ¿No? Y la palabra del Señor nos hace ver que ellos pasaron por allí. Cada jornada que ellos pasaban eran un acercamiento a su herencia, ¿no? Estaban más cerca de su herencia. Tenían que pasar cada jornada, cada lugar que ellos visitaron. Ellos tenían que haber aprendido la lección, ¿no? Y mirando siempre la herencia que les aguardaba, que era la tierra de Canaán, donde fluía la leche y la miel. Y Risa, ahí en el versículo, dice, y salieron de Rimón Pérez, ¿no? Y acamparon en Libna, y salieron de Libna y acamparon en Risa. Y Risa acá significa mojado, ¿no? Traducido del hebreo al castellano significa mojado, ¿no? Y bueno, y ahí habla de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Imagínense que en medio del desierto un poco de agua tiene tanta importancia, ¿no? Tanta importancia. Ser mojado con la lluvia de arriba, que llueva en el desierto es algo raro, pero si llueve, imagínense una bendición muy grande. Y entonces el Señor nos habla de que Él nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre está con nosotros, Él nos acompaña a nosotros, ¿no? Y nosotros, si no nosotros no le damos valor al Espíritu Santo, es muy difícil que lleguemos a nuestra herencia, ¿no? Nuestra herencia depende de la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? A la vida nueva que nosotros tenemos. Porque vemos que el Espíritu Santo se manifestó en nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo no podía lograr la voluntad de su Padre, ¿no? En cuanto a la redención, en cuanto a la regeneración, la justificación. Sin el Espíritu Santo no lo podía hacer. No podía hacer un solo milagro, ¿no? Jesús sin la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, y Él necesita, y cada uno de nosotros necesitamos del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. El Nuevo Testamento nos hace ver que el Espíritu Santo se recibe por la fe, ¿no? Según Juan capítulo 20, versículo 21, 22, cuando Jesús sopló sobre los discípulos y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Entonces ellos tenían que creer que lo que Jesús le estaba dando en ese momento era el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando fueron al aposento alto, no fueron para recibir el Espíritu Santo, porque ellos ya lo habían recibido, sino para ser revestidos de su poder, ¿no? El Espíritu Santo que ellos tenían, cuando Jesús les sopló, no le quitó la cobardía, porque ellos estaban atemorizados por cuanto Jesús había muerto y se había ido el Señor. Estaban como escondidos en el aposento alto, y ellos necesitaban de ese poder, ¿no? para
tener valor, ¿no? Para tener coraje, ¿no? Para tener valentía, ¿no? Entonces meditaba yo en que la necesidad de que nosotros toquemos al Espíritu, ¿no? Tenemos que involucrarnos con el Espíritu, tenemos que tener una experiencia literal con el Espíritu, no solamente un conocimiento, sino que tenemos que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, nosotros podemos conocer muchas virtudes y el carácter que tiene el Espíritu Santo. Él tiene un carácter santo, ¿no? Él es santo, Él no puede mezclarse con ningún tipo de inmundicia o suciedad, ¿no? Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia, de toda suciedad, y el Espíritu Santo viene a nosotros y hace morada en nosotros, en nuestro espíritu, ¿no? Y aunque el Señor, el Espíritu Santo está en nuestro espíritu, en nuestro corazón, muchas veces nosotros tenemos temor, tenemos dudas, tenemos incertidumbre, y necesitamos el poder, necesitamos la mojadura, por así decirlo, ¿no? El Espíritu Santo. Sin eso no podemos llegar a nuestra herencia, y eso es lo que nos habla a nosotros aquí. Aquí nos habla de la necesidad del Espíritu Santo y de su poder, no solamente del Espíritu Santo y de su poder para llegar a nuestra herencia, ¿no? Jesús dice que recibió el Espíritu Santo en las aguas del Jordán en forma de paloma, que eso habría que investigar bien lo que significa eso. Nosotros lo recibimos como lengua de fuego, ¿no? Hablando de la iglesia primitiva. En la iglesia de Cornelio, en la casa de Cornelio, la iglesia recibió el Espíritu Santo, ¿no? En su manifestación, no la recibieron de la misma manera que lo recibieron en Hechos capítulo 2, exactamente, las lenguas de fuego ahí no había, pero dice que la manifestación fue la misma que hubo en aquel lugar. Bueno, entonces nosotros vemos que acá, esta jornada, el rimón, risa, nos habla del Espíritu Santo. Y hay tiempos que nosotros tenemos esa unción, ¿vio? Esa llenura del Espíritu Santo en este desierto, porque estamos en un desierto que es el mundo. Pero hay tiempos que carecemos de eso, sentimos más el calor, sentimos las luchas, las pruebas, las dificultades, sentimos nosotros más. Y a veces tiende todo eso a hacernos más pesado el camino, ¿no? Pero ya vimos por las jornadas que hemos visto hasta ahora, vimos como Dios siempre está ahí presente, haciéndonos más fácil nuestra ida a Canaán, a nuestros lugares celestiales, no a nuestra herencia. Y bueno, y acá vemos también la intervención del Señor acá, ¿no? Dando el Espíritu Santo, ¿no? O mojándole al pueblo del Señor con su poder. Entonces, la sequedad es necesaria muchas veces, porque si nosotros naciéramos en el agua, ¿qué valor le daríamos al agua? ¿No? Pero le damos valor al agua cuando nosotros estamos en el desierto, ¿no? Y tiene mucho valor. Yo no sé si alguna vez usted sintió sed, ¿no? Que se moría por una gota de agua, pero vio el valor que tiene. Yo cuando me fui de misionero a Santiago del Estero, bueno, ahí hace un calor, hermano, y cuando usted se va a meter allá no hay agua corriente. Usted tiene que sacar agua del pozo, que queda, bueno, a 3, 4, 5, 10, 15 kilómetros para traer un poco de agua, ¿no? Y bueno, y cuando yo volvía de mi viaje misionero, yo veía una canilla abierta que derrochaba agua y la cerraba enseguida, pensando en toda esa gente que tenía que hacer toda trayectoria esa para alcanzar un poco de agua. A veces nosotros no le damos el valor al agua que nosotros tenemos. Dejamos la canilla abierta, derrochamos agua a 2 manos, pero en medio del desierto, en medio del calor, uno aprende a darle valor al agua. Y eso es lo que nosotros tenemos que
que aprender que en el desierto nosotros tenemos que darle valor a las cosas, pero a las cosas que vienen de Dios, que son de Dios, ¿no? Hay a veces que no le damos ese valor y la derrochamos, sin sentido la derrochamos, y eso es lo que pasó con la iglesia. La iglesia derrochó el Espíritu Santo, no lo retuvo al Espíritu Santo, se fueron detrás de los dones del Espíritu Santo. Después, bueno, el Espíritu se apagó porque no fue nutrido, no fue sostenido por la palabra, por la vida de Dios que estaba en cada uno de los hermanos. Entonces, ahora nosotros vemos que podemos recibir una nueva unción del Espíritu Santo. Ahí en Isaías 28, capítulo 28, versículo 10 al 12. El nuevo pacto nos trajo un fluir del Espíritu Santo constante. No, gloria al nombre del Señor. Isaías 28, del 10 al 12. Dice, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. ¿Vio? No quisieron oír, según ahí Isaías 28, del 10 al 12. ¿No? Y esto habla de la palabra, ¿no? De la palabra que es espíritu, ¿no? Y nosotros, ¿cuándo tenemos reposo? Cuando nosotros bebemos del agua, bebemos del espíritu, porque el espíritu es una figura del agua también. Pero ¿por qué no le dieron valor a la palabra? Siempre el hombre trató de sostenerse en sus jornadas, porque así fueron enseñados. Así fuimos nosotros instruidos, que es por nuestro esfuerzo que nosotros íbamos a alcanzar, ¿no?, a refrescarnos en medio de este desierto, ¿no? Pero ahora viene el Señor y nos da como dice en Isaías, leímos, vamos a leerlo, Isaías 28, del 10 en adelante. Que es algo que va añadido a todo lo que nos compartió el hermano Gustavo y el hermano Antonio. 28, ¿cuánto? 10 en adelante. Ahí está. Porque del 10, ¿no? Sí. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Ese no es el versículo, ¿no? Sí. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. No quisieron oír la palabra, pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro allá, ¿no? Hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Bueno, y acá el Señor manda reposo al pueblo de la palabra, y eso es lo que ahora el Espíritu, cuando habla de que el reposo es el Espíritu, ahora vemos que es la palabra. Amén. Si nosotros, vio que antes creíamos que el Espíritu era algo místico, vio, algo, ¿no? Pero no, es tan real el Espíritu, lo podemos ver, lo podemos tocar, ¿no? Porque la palabra la podemos ver y la podemos tocar. Lógicamente que cuando nosotros la recibimos en nosotros, decimos amén a la palabra, ya esa palabra es como que, ¿no? Ahora tenemos la realidad del Espíritu en nosotros, cuando la obedecemos, como decía nuestro hermano Antonio. No cuando solamente la oímos, sino cuando la obedecemos. Tenemos el refrigerio, ¿no? En medio, y necesitamos, porque estamos muy cansados. Estamos demasiado cansados de tanto sufrimiento, de tanto calor. Miren, nuestro país está pasando una situación ya no de este año, ya viene años y años pasando situaciones y soportando situaciones. Parece que no hay un refrigerio, ¿yo?
porque no hay palabra de Dios, hay palabra de hombre, son todas mentiras, todos cuentos chinos, por así decirlo. Pero el verdadero reposo viene, o el refrigerio, perdón, viene de Dios, ¿no? Y Dios no la hace muy complicada. Dios nos bendice por su palabra, ¿no? Nosotros entonces recibimos la palabra de Dios con un corazón, dice, recibí la palabra de Dios con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, ¿no? Y la obedecemos, la creemos la palabra, sin razonar, ¿no? Y ahí entonces vemos el refrigerio, vemos que vamos descansando, que ya no es tan fatigoso caminar por este mundo, ¿no? Sino que ya es como cosa fácil, ¿no? Caminar en el desierto. Estuvimos en la costa con mi esposa este verano trabajando y caminábamos por la arena, ¿no? Y una cosa es caminar por la arena seca, ¿vio? Que se queman los pies y todo eso, y que es más trabajoso. Y otra cosa es caminar por la arena mojada. La arena mojada es más fácil caminar, ¿no? Y gracias al agua, queda más firme. Es como que no se hunde tanto, no nos hundimos tanto en el peso. Bueno, de ahí podríamos sacar alguna enseñanza, ¿no? Pero no vamos a filosofar porque me van a dar con un caño los hermanos. También vamos a ir en el Salmo 62:10, ¿no? Entonces fíjese qué maravilloso, ¿no? Que Dios nos da refrigerio, ¿no? Él nos prometió el Espíritu Santo, y no solamente que nos prometió el Espíritu Santo, sino que nos dio el Espíritu Santo, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que buscar su poder, ¿no? Cuando nosotros estamos cansados viene el Espíritu Santo y nos moja en nuestro, nos refrigera, ¿no? Eso es tan importante para la vida de nosotros los corredores, ¿no? Es tan importante, ¿no? Yo el otro día veía un reel en el teléfono y había dos corredores. Yo que ahí en las carreras que corren ponen una mesita con una botellita de agua. Entonces pasa el corredor y la toma la botellita y mientras que sigue corriendo se moja la cabeza, toma un trago y así. Pero uno la manoteó la botella pero no la agarró, no la pudo agarrar y el que venía atrás de él vio eso, ¿no? Y agarró la botella y corrió más rápido y lo alcanzó y le dio la botella de agua. Yo digo, qué maravilloso, ¿no? Eso nos enseña a nosotros a tener una actitud semejante, ¿no? Porque se compadeció. No le importaba tal vez la carrera, qué sé yo, el pensamiento que tenía. A él le importaba más que ese que tenía sed pudiera recibir esa mojadura, ese refrigerio que tanto necesitaba. Seguramente que él sabe lo que es correr una carrera, sabe que puede desmayarse, que puede tener una consecuencia fatal si no bebía un poco de agua. Bueno, es algo añadido, hermano. Gloria a Dios. Bueno, dijimos Salmo 62:10. Sí. Si alguien encontró. No confíes en la opresión y no esperéis vanamente en el robo. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Sí. 92:10. Ah, 90. Sí. Pero tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo, y será ungido con aceite fresco. Dios, qué maravilloso que nuestro Dios, cuánto cuidado tiene de cada uno de nosotros que caminamos por este desierto. Y no solamente que caminamos, sino que corremos la carrera en este desierto. Un día yo, en un viaje misionero que hice, me fui al monte a echar vinales así para hacer la iglesia. Pero yo no era vaquiano. Entonces me levanté a la mañana temprano y fui a buscar una zorra que un hermano me iba a prestar para traer todas las varas y los alcornoques que se necesitaban. Pero no había llevado agua. Y más o menos a la mañana temprano todo bien. Vio todo fresquito y qué sé yo, pero después empezó el calor a las 10:30, 11, 12, 1 de la tarde. No, y yo me moría de sed. Quería abrirme
para tomar mi propia sangre para poder saciar mi sed. Y había un arroyo de agua por ahí, ¿vio? Había un arroyo, pero me tiré de cabeza, ¿no? Y tomé de esa agua, caliente estaba esa agua, y no me sació. Entonces me puse de rodillas y le digo, Señor, si tú no me asistes, no me das un poco de agua, yo me voy a morir acá. Porque ya había trabajado demasiado y bueno, y era joven en aquel tiempo. Justo pasó un muchacho que vivía ahí cerca, una casa que yo alquilaba. Veía, hola hermano Ramón, ¿cómo le va? Y, hola, ¿cómo te va? La verdad que te mandó Dios. Escuchame una cosa, ¿no tenés un poquito de agua? Lo primero que le pedí fue agua. Y él venía con unas tunas. No, con unas tunas, es una fruta, no, que tiene espinas. ¿No? Y mire, no tengo agua, pero tengo tuna. ¿Quiere tuna? Sí, si es para beber. Y bueno, le sacó las espinas al muchacho. Y entonces Dios me proveyó, ¿no?, el refrigerio que yo necesitaba. Y yo digo, ¿qué haces acá vos a esta hora? No, desde la mañana temprano, desde ayer cuando me dormí tenía ganas de comer tuna, dice el hombre. No, tenía ganas de venir y llevarle tuna a mi familia. Y había sido que del día anterior ya estaba Dios proveyendo para mí, para mi refrigerio, haciéndole sentir a un hombre, ¿no?, algo que era beneficioso para mí. Y bueno, y así Dios usó la vida de su Hijo para que nosotros pudiéramos recibir el refrigerio. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso que Dios, ¿no? Qué bueno que Él, cómo se ocupa de nosotros. Por eso tener contacto con el Espíritu parece algo, pero no, es tener contacto con el Espíritu, es tener contacto con esas cosas, ¿no? Con Dios a través de personas, a través de hechos, ¿no? Que como mi esposa tuvo contacto con el Espíritu este viernes, creo que fue viernes, ¿no? Este viernes tuvo contacto con el Espíritu y fue bendecida de una manera increíble. Nosotros nos gozamos y nos alegramos como Dios la bendijo a mi esposa. Bueno, y qué importante tener ese contacto. Qué importante no solamente tener el contacto con la Biblia, esta palabra de Dios, sino con el Espíritu, ¿no? Y entonces cuando nosotros tenemos contacto con el Espíritu, experimentamos la bendición del Espíritu, pero literal, bendiciones en cuanto a lo espiritual, pero también en cuanto a lo material. Todo es bendición cuando vamos con el Espíritu. Pero como nosotros, como dice el hermano, estamos tan ocupados en relacionarnos con nuestra humanidad que relacionarnos con el Espíritu, entonces cuando nos relacionamos con nuestra humanidad tenemos lo que la humanidad nos puede dar. Pero si nos relacionamos con el Espíritu tenemos otro tipo de relación y de bendición para nosotros. Y cuando vos tenés bendición con el Espíritu, no querés salir de ahí. Vos querés mantenerte ahí porque vos ya experimentaste, ¿no?, el refrigerio del Señor. Ya no querés refrescarte en otro lado. ¿Qué hay en este mundo que no pueda refrescar a nosotros? Nada. Solamente lo que Dios nos da. Vamos a leer también ahí en el último versículo, Salmo 33. Gloria al nombre del Señor. El aceite fresco, ¿vio? O aceite que refresca. Es la unción que nos da fuerza, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Nos da una fuerza física o espiritual, esa unción, ¿no? Entonces necesitamos pasar por risa, ¿no? Necesitamos pasar por el refrigerio, ¿no? Porque ya hemos sufrido demasiado. Ya el calor nos abrogó demasiado, nos debilitó demasiado. Pero ahora hay una jornada, hay un lugar donde nosotros tenemos que alcanzar el refrigerio, ¿no? Que es risa, ¿no? Que es el día del Pentecostés, como diría la nueva versión, el Nuevo Testamento, ¿no? Amén. Sería Salmo 133. Salmo 33. 133, me equivoqué, mi amorcito. Dice que equivocarse es humano y perdonar es divino. Gloria, no me sé. Dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba del Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura.
como el rocío de Hermón. Fíjese, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjese, ¿no? El refrigerio que nosotros tenemos, experimentamos al tener un sumo sacerdote como Melquisedec, como Cristo. Si ellos tenían el beneficio a través del sacerdocio arónico, ¿cuánto mayor beneficio tenemos nosotros? ¿No? Qué maravilloso. Esta experiencia, por eso aquellos que no tienen la experiencia del Espíritu no pueden entender lo que nosotros, lo que sentimos, lo que hablamos, lo que... No pueden entender. Y usted se lo quiere dar a entender y no se lo puede dar, porque lo único que le puede hacer entender es el Espíritu. Pero y a cantar en el Espíritu. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hemos oído. Gracias a Dios por las grabaciones, porque después uno puede escucharlo. Yo lo subo al canal. Si usted no está suscrito, puede suscribirse y darle el like. No sé qué beneficio tiene el like, creo que tiene un beneficio favorable. Y pueda compartirlo con todos sus contactos, el programa. Este fue un culto de la iglesia muy enriquecedor, que va a ser más rico cuanto más lo escuchemos. No, por lo que nos compartió la hermana Antonia, el hermano Gustavo, la hermana Liliana. Gracias le damos al Señor. Señor, te damos las gracias. Muchas gracias por tu palabra, por el refrigerio que tú nos das, Señor. Gracias te damos, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, gloria a tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Bendice a los hermanos, a las hermanas. Bendice la iglesia, Señor. Aquellos, Señor, que están corriendo la carrera por el supremo llamamiento. Ayúdales cada día, Señor amado. En el nombre de Jesús, aleluya. Señor, acompaña a los hermanos en su hogar. Guárdales de regreso en el viaje, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a nuestra hermana Estela. Guárdala en su viaje de regreso, Padre Santo. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor. Amén, amén. El Señor les bendiga, hermano. La reunión ha terminado. El Señor les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gracias.